Não, no Não, aí nosso você está me chat aqui entregando não tem como é nada. que... Não, o chat está aqui, não tem nada. Ah, Não tem coisa. entendi. Tá bom? Beleza, Fica tá ótimo. tranquilo que o contato vai ser pelo chat nosso. Você não Tá, precisa entrar qualquer lá, não. coisa eu Tá tô bom? no WhatsApp, se precisar de alguma coisa. Ah, beleza. Beleza. Estou pronto. Vou dar a Marcos, contagem aqui, tudo certo? Tudo certo. Vamos lá, Marcos. Obrigado. Vamos lá. Vocês vão me avisar que eu posso começar a falar? Ah, tá certo. Vou contar até 3, você dá um delayzinho para começar de alguns segundinhos, pode falar. Vamos lá, gente, bom evento. 3, 2, 1. Online. Bom dia. O 14º Encontro Internacional Científico Ótium e Congresso Ibero-Americano de Estudos do Lazer, Ócio e Recreação saúda a todas, todos e todes congressistas. Nossos agradecimentos aos convidados e convidadas que participam desta mesa. Eu sou Luciano Pereira da Silva, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Realizarei a mediação desta mesa. Após as falas dos palestrantes, teremos um momento de debate. As perguntas poderão ser feitas através do chat. Iniciaremos agora a mesa 3 do nosso evento, intitulada As Políticas Públicas de Lazer, Ócio e Recreação na Iberoamérica. Essa mesa é composta de 3 palestrantes, os professores Ricardo Lema, Rocio Isabel Cabaleiro e Chayane Vargas da Silveira. Iniciaremos a mesa com a fala da professora Chayane Vargas da Silveira. A professora é doutora em Políticas Públicas, com estágio sanduíche realizado no Instituto de Estudos de Ócio da Universidade Deusto, Espanha. Bacharel em Turismo e mestre em Arquitetura e Urbanismo. Atualmente, é docente permanente do Programa de Mestrado em Gestão Pública da Universidade Federal do Piauí e do curso de Turismo da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Também é tutora do Programa de Educação Tutorial Turismo, além de liderar o grupo de pesquisa Contemplar, coletivo nordestino de atenção ao tempo livre e lazer. É membro da World Leisure Organization e representante oficial da Universidade Federal do Piauí na Rede Ócio, Associação Ibero-Americana de Estudos de Ócio. Desejo uma boa mesa a todos e passo a palavra para a professora Chayane. Bom dia a todos. Buenos dias também. Nós temos aqui uma congregação de nacionalidades e eu gostaria de cumprimentar a todos que estão presentes nesta forma virtual, pois estamos nos adaptando a esse novo estilo de realização de eventos. Cumprimentar aos integrantes dessa mesa, professor Ricardo, professora Rocio. É um grande prazer estar aqui presente novamente. Isso acalora mais a nossa relação aqui de trabalho, né? Mas, enfim, é um prazer estar junto neste evento de caráter internacional, no qual nós temos a oportunidade de debater sobre vários temas que diretamente estão relacionados aos estudos do lazer. Bom, hoje a mesa trata sobre políticas públicas de lazer. E sobre as políticas públicas nós temos um âmbito, várias esferas de observação, de desenvolvimento de pesquisa, de trabalho prático, não é? Que vão desde a formação da agenda das políticas públicas até a sua fase de avaliação, monitoramento e reestruturação, para que disso nasçam, então, novas ou políticas públicas reformuladas. Bom, como o espectro de debate sobre políticas públicas é muito amplo, eu vou apresentar para vocês um recorte para o qual eu me proponho a realizar essa conferência de hoje, que é um recorte no âmbito dos sujeitos do lazer. Vou abrir aqui
uma pequena apresentação para que a gente possa, então, ir embasando o nosso debate. Tentarei ser bem devagar, né, despacito, fazer essa apresentação bem despacito para que todos possam acompanhar, independente da língua, né? Então, eu proponho aqui, nesse debate, como eu estou falando, grandioso, né, que reúne o Congresso Ibero-Americano de Estudos do Lazer, Ócio e Recreação, com o Encontro Internacional Científico da Rede Ótimo, no qual nós fazemos parte e temos uma abertura para estabelecimento de parcerias, estabelecimento de debates concretos, no qual a gente pode estar viabilizando, inclusive, esses eventos e esses momentos que são fundamentais para o crescimento da pesquisa no âmbito do lazer. Então, eu trago aqui uma reflexão sócio-histórica dos sujeitos das políticas públicas de lazer. E aí eu faço também um recorte temporal até meados dos anos 50, né, para que a gente possa fazer uma reflexão o quanto as políticas públicas estão imbricadas, estão relacionadas a essa, tanto a formação dos sujeitos, como a resposta a esses sujeitos das políticas públicas. E esse recorte eu faço especificamente sobre o nosso país, sobre a sociedade, sobre a população brasileira. Tá? Bom, já fui apresentada, né? Então eu só trago aqui novamente esse resumo, mas vocês vão perceber que essa trajetória, tanto da formação acadêmica, como das pesquisas atuais, ela é multidisciplinar. E ontem nós tivemos um debate muito rico sobre interdisciplinaridade, mostrando os desafios e mostrando também as conquistas, não é? Os pontos positivos dessa interdisciplinaridade. Então, eu digo que em toda essa trajetória, começando lá nos estudos de mestrado, onde eu fiz no âmbito da arquitetura e urbanismo, eu já tinha essa preocupação com os estudos do lazer, não é? Então, onde eu desenvolvi minha dissertação de mestrado na UNB, no âmbito dos espaços livres públicos de lazer das cidades ao redor da nossa capital. Bom, e só para dar uma introdução a esse aspecto, como o lazer entra como o estudo do lazer entra nas nossas vidas, né? E permanece, né? Então, até hoje eu continuo nesses estudos e muito satisfatório, principalmente por estar fortalecendo e fortalecida por grupos como a Rede Ótimo. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, da origem dessas inquietações, né? Quando a gente fala, quando eu apresento para vocês, então, essa perspectiva de falar sobre os sujeitos, ela surge porque houveram inquietações que me levaram a esse tema. Uma delas foi do meu orientador desse estágio doutoral que eu fiz no Instituto de Estudos de Ócio, em Deusto, na Universidade de Deusto. Então, há das publicações do professor São Salvador que diz o seguinte: o modelo de análise, avaliação e desenho da intervenção política se estabelece a partir do entorno social e contexto teórico emergente de cada época e dos antecedentes da experiência política prática. Pronto, esse já foi um primeiro start, não é? Uma primeira provocação para pensar sobre os sujeitos das políticas públicas. Não só os sujeitos atuais, não é? É importante a gente conhecer e dar visibilidade a esses sujeitos, mas conhecer todos os antecedentes da experiência política prática em nosso país. Uma outra provocação que trouxe essa inquietação vem de Francisco de Oliveira, queridamente chamado, mesmo que não esteja conosco, né, mas é um sociólogo brasileiro de muito gabarito. Chico de Oliveira, então, numa das entrevistas
aliás, num dos eventos que ele fez uma conferência, ele diz o seguinte: ao iniciar o debate sobre a explosão das diferenças, Francisco de Oliveira propõe o seguinte: na tradição da análise sociológica, estamos acostumados a dar um encaminhamento que vai do Estado até chegar à sociedade. Vamos inverter? Vamos partir da sociedade para chegar ao Estado. Bom, essas foram duas provocações, né, que já proporcionaram essa inquietação. Antes de mais nada, antes de estudar sobre qualquer política pública, estudar também esse contexto social, estudar também o contexto sócio-histórico no qual ela se desenvolveu. Então, daí, com base nessas duas inquietações, né, essas duas provocações, a gente pode, então, propor como uma perspectiva de estudo a perspectiva sócio-histórica. E aí a intenção desse trabalho que eu vou mostrar para vocês é o de dar visibilidade aos sujeitos das políticas públicas de lazer no Brasil até metade do século XX, utilizando, então, uma perspectiva sócio-histórica que nos permite a compreensão dos contextos e comportamentos a partir dos indivíduos. Não objetiva uma resposta a um prévio questionamento, mas a compreensão dos fenômenos em toda a sua complexidade. Bom, eu procurei, inclusive, trazer a nossa apresentação de forma textual, para que seja, então, mais didática e mais compreensível, como eu falei, a todos que estão participando do evento, seja no Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, México, Espanha, Portugal. E aí a gente tem, eu acho que uma das teorias importantes para a gente trazer como contribuição a essa perspectiva sócio-histórica, não é? E pegando emprestado, logicamente, na interdisciplinaridade, a gente vai pegando emprestado teorias e aplicando e testando nas nossas realidades, né? Eu trago também essa perspectiva alicerçada pela teoria em Vygotsky. A teoria sócio-histórica do desenvolvimento ou abordagem sócio-interacionista de Vygotsky busca caracterizar os aspectos tipicamente humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como essas características se formam ao longo da história humana e como se desenvolveram durante a vida do indivíduo. Bom, aqui não temos como fazer um resgate, não tivemos como fazer um resgate individual, né? Mas eu trouxe uma proposta de estudos que vai da reunião, não é? Da junção de materiais jornalísticos publicados até metade do século XX, onde foi possível constatar que nossas políticas públicas foram influenciadas e influenciaram também determinações sócio-históricas, nas quais cada tempo apresentou sujeitos próprios do lazer, assim como políticas públicas que lhe atenderam ou não. E aí também trago uma outra perspectiva, uma outra teoria que fundamenta a nossa análise, que é de Foucault. Em toda a sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento histórico, esquivar sua pesada e temível materialidade. Bom, esses discursos, como eu falei para vocês, é a partir do material jornalístico que a gente começa, então, a construir esses sujeitos, a revelar esses sujeitos. Logicamente que material jornalístico não poderia ser de uma convicção ou de um pensamento único, hegemônico. Então, eu trouxe nessa minha pesquisa, não é, diferentes convicções e ideológicas, não é, de mídias impressas na época. E esse material ele pôde ser recolhido através, então, do acervo, de um acervo digital, né, tanto da Biblioteca Nacional como dos próprios jornais, onde havia disponibilizado ao público
esse material jornalístico do jornal Correio da Manhã, Revista Fonfon, Folha da Manhã, Jornal O Globo, Revista Careta, Jornal A Voz Operária e o Estado de São Paulo. Então, esses foram as nossas fontes de consulta, essas foram as nossas fontes de consulta que ajudaram, então, a fazer essa revelação de sujeitos que agora eu vou apresentar a vocês. Bom, só para ilustrar um pouco mais, explicar como se deu esse ensaio, né? Na verdade, é um ensaio que a gente faz sobre esse tema. Foram mais de 1000 matérias pesquisadas, onde foram somados aproximadamente 422 textos sobre preguiça, 645 sobre recreio, 280 sobre recreação e 522 sobre lazer, pois foram os termos descritivos nos quais a gente se debruçou para ir em busca desses traços que revelassem comportamentos da sociedade nessa época. E aí a gente chega numa caracterização, né, que a gente adota de forma criativa alguns nomes aqui para poder explanar, dar visibilidade, então, a esses sujeitos das políticas públicas. O primeiro grupo, vejam que, na verdade, não são grupos que vão, um substituir o outro, substituir ou concorrer com o outro, não, são todos de uma mesma época, alguns permanecem mais tempo, então não são grupos estanques e não há uma linha, né? Quando a gente fala em história, não existe uma análise tão linear, né? Então vai se imbricando, vai se misturando essas características, né? Mas são grupos distintos, são grupos distintos. Um desses grupos que eu denomino os donos do poder. Então, buscando um pouco trazendo emprestada a expressão de Raimundo Faoro sobre o estamento burocrático brasileiro, não é? Nós temos essas figuras, né, que está representativo na primeira foto ao alto, né, que são os donos do poder, a elite burguesa brasileira. Um segundo grupo que a gente vai evidenciar na mídia impressa, que vai evidenciar em toda uma narrativa dos sujeitos, possíveis sujeitos do lazer, seria o grupo dos jecas, macunaímas e preguiçosos. E logo vocês vão entender por que eu estou usando essas denominações, não é? E o terceiro grupo, que fica bem evidente no âmbito das políticas públicas, é a classe operária. E bem vamos dizer que, na verdade, se iniciam as políticas públicas a partir desse grupo, né? A gente tem ações do Estado não tão bem planejadas, não com determinismo, mas a gente vai ter a ação do Estado beneficiando ou não esses grupos. E é justamente iniciando com a classe operária que a gente vai ter uma organização e uma política pública mais clara. Então, vamos começar falando desse grupo, né, que eu chamei os donos do poder. Na verdade, isso já começa desde o Império, né? Então, a Constituição Política do Império do Brasil, datada de 25 de março de 1824, fala sobre a garantia de recreio do imperador e sua família. A nação cuidará das aquisições e construções que julgar convenientes para a decência e recreio do imperador e sua família. Então, a gente já vê muito clara, em total oposição à Constituição Cidadã, que pensa nesse direito a toda a sociedade, a todos os brasileiros. Aqui a gente vê uma clara definição do âmbito da ação pública para beneficiar o imperador e sua família. Então, basicamente, a gente vai observar que, na perspectiva da ação pública para os donos do poder, nós temos ações que vão se direcionar à estética do lazer, à estética dos espaços de lazer, ao embelezamento da cidade, implantação dos parques e jardins, saneamento urbano e humano,
né? E aí eu trago também uma outra contribuição teórica, que é de Thorstein Veblen, com a teoria da classe ociosa, né? Então, aqui ainda vamos ter esses remanescentes que lá nos Estados Unidos, Veblen vai analisar, né? Mas essas condições, né, que ele analisa as condições do surgimento da classe ociosa e sua ostentação, desenrolando uma crítica sobre seu costume, e isso também vai se refletir aqui, também vai ser visível nesses donos do poder, no estamento burocrático brasileiro, né? Costumes estes onde prevalece a necessidade de demonstração ao público de que o tempo não ocupado com atividades laborais ou produtivas evidencia o status de cada indivíduo, ou seja, a pantomima simbólica de dominação de um lado e subordinação do outro. Então, é algo que vai também caracterizar essa sociedade, né? Esses sujeitos que eu estou denominando aqui na nossa análise, nesse ensaio que fazemos sobre os sujeitos do lazer, né? Altamente influenciada pelos costumes culturais europeus, essa elite burguesa inicia um processo de importação de hábitos, com a realização de viagens de recreio, a criação de sociedades esportivas, culturais e de recreio, a frequência, e aí com fins exibicionistas, aos espaços públicos. Uma aguinha. Bom, e aí, juntando essa reflexão com o material que eu disse para vocês, que foi recolhido da mídia impressa, e aí fazendo um passeio por vários tipos de jornais, por vários tipos de materiais impressos, né? E revistas, quero dizer, jornais e revistas, nós vamos observando, então, várias referências ao espaço de recreio, salão ou pátio de recreio, né, geralmente utilizados nas escolas para intervalo das atividades escolares ou em repartições públicas, ou seja, a expressão recreio ela vai estar associada a esses espaços privados também, não só os espaços públicos, né, mas esses espaços privados. As residências também dispunham de área de recreio, e aí a gente vai observar muito, até mesmo nas propagandas que são realizadas, principalmente das famílias que viajam, veja bem, viajam já a recreio, né, e deixam suas casas à disposição, alugando, né, para o tempo que estão fora. Então, essas áreas residenciais, que eram ainda mais valorizadas, elas dispunham também de áreas de recreio. E nesse período, a gente vai observar também o recreio associado às chácaras, aos sítios de recreio, propriedade privada localizada com benfeitorias em área rural, com fins de lazer e criação de cavalos. Bom, temos aí, então, dois aspectos interessantes, né? O recreio, que se insere tanto nos espaços públicos de lazer, como ele vai se inserir também no âmbito privado, da vida privada, utilizado, denominando, então, seus espaços particulares, não é? Residenciais dessa sociedade elitizada, né? Bom, as mudanças da elite brasileira de uma configuração patriarcal rural para uma patrimonialista urbana, capitalista e liberal, marcam as transformações que sucederam em vários aspectos, político, econômico e social, cultural, inclusive no lazer, né? Então, aqui, só para evidenciar um pouquinho das notícias e das publicações que a gente reuniu em alguns jornais, né? O Estado de São Paulo é o que mais traz essa perspectiva elitista, né? Da sociedade brasileira. Então, a gente vê já as propagandas sobre viagens, as viagens de recreio. Olha aí, nossos colegas argentinos entre Buenos Aires, nossos colegas uruguaios, Montevidéu, né? Então, eram viagens que faziam parte, né, de todo essa demonstração, né, da classe social. Bom,
Então, essas mudanças vão evidenciando um novo Brasil, né? O Brasil vai deixando esse aspecto rural e vai se modernizando, vai se industrializando. E aí que aparece com mais força uma oposição a esses personagens que eu denomino aqui, os jecas, macunaímas e preguiçosos, né? O personagem macunaíma não se encaixa na modernidade desse novo Brasil, que está rumo ao desenvolvimento pela via da industrialização. Mas o desconforto dessa estranheza nada mais é do que a negação da identidade nacional, que Mário de Andrade ironiza ao criar um sujeito autônomo do modelo europeu importado pela elite brasileira. Então, Macunaíma é uma obra grandiosa de Mário de Andrade. Então, nossos colegas podem conhecer um pouco mais sobre o Brasil, né, e observar essa expressão desse personagem, também denominado Herói Sem Nenhum Caráter, uma obra publicada em 1928, que vai justamente dar esse choque, vai fazer essa inquietação, né, que provoca, inclusive, até nos dias de hoje, no nosso debate, a nossa lembrança. Então, o fim, e aí eu trago também a contribuição importante de Caio Prado Júnior, né, que é um dos grandes autores que aborda todo o processo de colonização ou ocupação, como ele diz, do nosso país. Então, com o fim da colônia, observamos o crescimento volumoso de uma casta numerosa dos vadios, que nas cidades e no campo é tão numerosa e de tal forma caracterizada por sua ociosidade e turbulência, que se torna uma das preocupações constantes das autoridades e o leitmotiv de seus relatórios, e não se ocupam menos dela outros observadores contemporâneos da vida colonial. Então, temos essa caracterização, temos uma população denominada de vadios, né? E essa é justamente uma das grandes preocupações, ao ponto de que esses vadios, a preguiça, se torne caso de polícia. E um outro aspecto é que esse Brasil, esse novo Brasil industrializado, modernizado, ele não quer essa população ociosa, né? E eu retomo também, eu gosto muito de trazer algumas reflexões musicais, né? Tem uma música do Noel Rosa que fala assim: quando o apito vem ferir os meus ouvidos, quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. E aí, veja bem, num contexto onde homens e mulheres atendem ao apito da chaminé de barro, é a grande indústria, né, e principalmente as indústrias têxteis, né, como musicou Noel Rosa, pensar numa vida ociosa e de lazeres, ou fazer versos no piano, era praticamente um deleite inaceitável, marcado pela crença na centralidade do trabalho. Bom, professora, é o Luciano. Eu vou pedir para caminhar para a conclusão, porque o tempo se encerrou, por favor. Ai, desculpa, Luciano, é porque não, tá tudo bem, desculpa interromper. Tá. Minha gente, vamos lá. Então, justamente nesse âmbito dos jecas, macunaímas e preguiçosos, né, que a gente vai virar, que teremos sujeitos, então, que serão alvo de uma política voltada para a polícia, né, e a preguiça tratada como caso de doença, né. Desde o início do século, a gente vai verificando, então, e aí nas demais, em todo esse acervo digital pesquisado, a gente vê anúncios que prometem a cura da preguiça, né? A preguiça é doença, neonecatorina, vanadiol, sangria branca, poder magnético do Dr. Max, pílulas, institutos, tudo se dedica à cura da preguiça, né? E outro personagem que vai surgir também para impulsionar essa cura à preguiça é o Jeca, né?
Então, tanto Mário de Andrade como Monteiro Lobato trazem dois referenciais importantes, que é o Jeca e o Macunaíma, mas ambos personagens apresentam intenção totalmente diferentes, né? O Jeca foi o símbolo, né, para a cura dessa preguiça. E olha que a gente tem várias outras intenções aí nessa ideologia, né, de curar a preguiça, né? Bom, eu me estendi no tempo, peço desculpa a todos, né? Mas vamos então direcionando para essa classe operária, né? Que traz, a partir dessa visão, principalmente nos anos 30, que há um novo direcionamento, se percebe o quê? Não há uma cura para a preguiça, né? Então, a solução melhor é o uso saudável do tempo livre. E essa vem permeando a perspectiva do Estado, né, enquanto ao atendimento aos sujeitos, por meio da educação e a ocupações mais nobres. Então, a classe operária vai ser, então, o sujeito mais evidente dessas novas ações e políticas, né, reestruturando, intervindo em suas ações na jornada de trabalho, regulamentação, padronização do salário, normatização dos sindicatos e também criando o serviço de recreação operária, né? Serviço esse que atendeu plenamente, eu creio que é um marco importantíssimo, a professora... Então, temos aqui um marco importantíssimo, né? Cristiane Lúcia Gomes é a professora que está, então fez um trabalho grandioso também sobre esse tema. Porém, até certo momento, né, esse foi o encaminhamento correto do serviço de recreação operário. Anos mais tarde, vamos verificar uma política de pão e circo, né? Então, como enfatizou Milton Santos, lazer é tanto distrair-se como ser distraído. E entramos justamente nessa perspectiva, né? Então, vou me encaminhando aqui para o final, me perdoem por não ter acompanhado aí as indicações do horário, mas no artigo que será publicado, no livro que nós teremos publicado, vocês poderão ter maior aprofundamento. E eu também vou estar disponível para os questionamentos. Finalizando, ao analisar os sujeitos a partir da perspectiva histórica, observamos que a ação do Estado esteve em sintonia com os discursos hegemônicos revelados pela mídia impressa. Exemplos concretos vamos encontrar na defesa dos espaços, estilo de vida e segurança dos lazeres ofertados aos donos do poder, no cerceamento das práticas da população de mais baixa renda e no controle do tempo livre em prol da produtividade, ordem e distração do povo. Bom, e novos sujeitos contemporâneos é algo que a gente tem a discutir, tem aí um futuro também, no qual os direitos eles estão na pauta da sociedade, a sociedade contemporânea está mais atenta à questão do lazer e fortalecimento das políticas públicas. Aqui algumas referências utilizadas, e muito obrigada. Desculpem realmente pela correria final aqui. Bom, eu agradeço a fala da professora Chayane Vargas de Oliveira. Lembro que, ao final das falas, nós vamos ter um tempo para poder retomar esse tema e debater questões que ficaram, que não deram tempo de serem contempladas. Bom, nosso próximo palestrante é o professor Ricardo Lema. O professor Ricardo é doutor em ócio e desenvolvimento humano e licenciado em comunicação social, com pós-graduação em educação e valores, docente e investigador do Departamento de Educação da Universidade Católica do Uruguai e diretor do Centro Ludus de Inovação em Docência Universitária da mesma universidade. Agradeço a participação do professor Ricardo e passo a palavra para ele. Nós não estamos te ouvindo, professor Ricardo. Perdón, había olvidado prender el micrófono. Agora sim. Obrigado. Permítame compartir la pantalla.
Bien. Bueno, buenos días a todos los participantes de este congreso y disculpen, voy a hablar en español, pero las diapositivas están traducidas, o sea que creo que va a poder acompañar bien la charla. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del Congreso, a Elder, a Katia y a todo el resto de los amigos que han estado detrás de esta organización, que realmente hasta el momento viene siendo muy buena las presentaciones y espero también estar a la altura de estas presentaciones y agradecimiento también a Luciano por moderar esta charla. Mi intención es hablar concretamente el caso de las políticas de recreación y ocio en el Uruguay, que preciso contextualizar en primer lugar antes de poder avanzar en esto. Bueno, la mayoría de ustedes conocen, saben que Uruguay es un país de los más pequeños dentro de América del Sur y sobre todo en cuanto a la cantidad de población, 3,5 millones de habitantes, con una expectativa de vida alta, 77, 78 años de expectativa de vida, con una tasa de desempleo anterior a la pandemia relativamente baja para lo que es la región, y como veremos, tampoco la pandemia ha generado un aumento del desempleo, y también con algunos indicadores muy buenos respecto a lo que es la región en cuanto a su estabilidad social y política. Pero claro, vamos a hablar de las políticas de recreación en un año muy particular, que es este 2020, que tiene una doble particularidad para el Uruguay. En primer lugar, porque el 1 de marzo hubo un cambio de gobierno. Venimos de 15 años de gobierno de una coalición de partidos de izquierda, y a partir del 1 de marzo asume un nuevo presidente liderando una coalición de partidos en su mayoría de derecha, también con alguno de centro y centro-izquierda, pero bueno, cambia el sentido de la dirección política del gobierno. 13 días después de este cambio, se declara en Uruguay la emergencia sanitaria, al igual que pasaba en la mayoría de los países de la región. Aparecen los primeros casos de COVID y ese mismo día Uruguay declara su emergencia sanitaria. Por lo tanto, lo que vamos a referir de políticas va a ser referencia en parte a la situación anterior y en parte también a esta nueva realidad que se da este año. No podemos hablar mucho de cuál va a ser la línea del actual gobierno en cuanto a las políticas, porque no han podido mostrar sus cartas. La pandemia los ha llevado de repente a tener que desarrollar acciones no previstas, pero bueno, sí nos vamos a concentrar un poquito en esa realidad anterior y en lo que sucede durante este 2020. Para terminar la contextualización, también Uruguay es bastante particular en lo que ha sido la gestión de la pandemia. Es uno de los casos que se presentan como casos de éxito en la gestión de la pandemia. Uruguay al día de hoy, estos datos que estoy mostrando son los que se publicaron anoche por el Sistema Nacional de Emergencias, tiene 74 fallecidos por el COVID. Por poner alguna referencia, en Brasil están en 170.000, en España en 44.000 fallecidos, o sea que el impacto del COVID en la población uruguaya ha sido bajo. En este momento hay 1.000 casos, que es un récord, superamos por primera vez los 1.000 casos activos de COVID, en una población de 3,5 millones de habitantes. A su vez, Uruguay no ha tenido hasta el momento un confinamiento forzoso. Sí, los primeros meses hubo un confinamiento voluntario, se suspendieron
las clases escolares, muchas de las actividades pasaron a un formato de teletrabajo o trabajo doméstico, pero en la actualidad ya estamos en una situación que yo les diría casi normal en cuanto a lo que es la actividad. Los escolares están asistiendo el 100% de las horas a las escuelas. La mayoría de los trabajadores, quienes no se vieron afectados directamente por el impacto de la pandemia y del aislamiento, están desarrollando sus actividades con relativa normalidad, sí con protocolos, sí con aforos reducidos en cuanto al espacio. Quizá algunos sectores sí más impactados, como es el sector del turismo, porque lo que sí mantiene Uruguay es una política de frontera cerrada. No se puede acceder al país, salvo excepciones, y de hecho se ha tomado la decisión en la temporada turística, que en nuestro caso es muy fuerte, en el verano que está por comenzar, mantener esas fronteras cerradas. Esto evidentemente tiene un impacto importante sobre lo que son las actividades de ocio y recreación, pero antes de entrar en el 2020 me gustaría contar un poquito cómo ha sido la experiencia anterior a marzo del 2020. En primer lugar, contar que Uruguay, a diferencia de otros países latinoamericanos, como puede ser Brasil, México, Colombia, no reconoce explícitamente la recreación y el ocio en su constitución, o mejor dicho, no lo explicita. Apenas la mención que hay en la constitución vigente es el derecho al descanso del trabajador. Se reduce el ocio y la recreación al descanso, y tampoco es al descanso de toda la población, sino del trabajador, pero no hay una mención explícita al derecho al ocio, al derecho a la recreación. Aún así, históricamente Uruguay ha desarrollado políticas que tienen que ver con el ocio y la recreación. Durante el siglo XX un referente ha sido la Comisión Nacional de Educación Física, que desarrollaba las políticas de deporte, educación física y recreación. Pero bueno, vamos a ver cómo eso también ha cambiado. Tomando como referencia estas 4 categorías que San Salvador del Valle, investigador que mencionaba recién Sayen, habla de que los procesos de intervención política del Estado se dan en 4 niveles. Por un lado, el nivel más de regulamiento normativo. Ahí nos encontramos con que Uruguay cuenta con legislación que regula y promueve las actividades en el turismo, en el deporte, en la cultura. También Uruguay cuenta, el Estado uruguayo interviene a nivel de lo que es el planeamiento. Por ahí podemos encontrar un Plan Nacional Integrado de Deporte, bastante reciente, también un Sistema Nacional de Turismo Social, ¿no? Que son formas justamente de desarrollar planes cercanos a lo que es el ocio y la recreación. Y también el Estado tiene una participación activa ejecutando programas de ocio y de recreación y gestionando recursos. Recursos que tienen que ver con infraestructuras para poder llevar adelante, por ejemplo, el deporte, la cultura y en parte también el turismo. En un estudio que hicimos con el colega Gustavo Martínez en el año 2017, pudimos identificar, esto refiere a la gestión del gobierno anterior a nivel nacional, pudimos identificar la presencia de programas de recreación en buena parte del Estado Nacional. La Secretaría Nacional de Deporte, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social, que es quien instrumenta las políticas sociales. Incluso mismo desde Presidencia de la República uno encuentra programas explícitamente recreativos o con un cierto componente recreativo, incluso dentro de un mismo ministerio, como puede ser el Ministerio de Desarrollo Social, varios institutos como el de Juventud, el de Discapacidad,
el de familia, desarrollan programas cada uno por su lado y a veces, generalmente sin demasiada coordinación, que tienen que ver con recreación y ocio. También en el ámbito más descentralizado o autónomo, ¿no?, que son formas de gestión también del Estado Nacional, el Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay, o los consejos que gobiernan la educación a nivel central, o la educación primaria, o la educación secundaria, o el Instituto de Seguridad Social. Bueno, como vemos, hay una dispersión bastante importante de programas de recreación en el Estado. En el segundo nivel de gobierno, el gobierno departamental, Uruguay está dividido en 19 departamentos, los dos más importantes en cantidad de población, Montevideo y Canelones, la Comuna Canaria, también tienen varias secretarías, unidades en las cuales se desarrollan programas de recreación, o sea que también dentro de los gobiernos departamentales uno ve esa dispersión. Y volviendo al gobierno nacional, yo les decía que durante el siglo XX hay una institucionalidad muy fuerte, que es la Comisión Nacional de Educación Física, que luego se transforma en Secretaría Nacional de Deporte. Durante el siglo XX tiene un protagonismo en el campo de recreación. Sin embargo, en el siglo XXI nos encontramos con que esa institucionalidad ha perdido fuerza y los programas de recreación están dispersos en todo el gobierno nacional. El estudio del 2017 pudo identificar 18 agentes institucionales en el Estado nacional, a nivel país, 18 instituciones que desarrollaban 41 programas, algunos de ellos específicamente recreativos, 24, ¿no?, explicitaban, estaban en sus objetivos la recreación y el ocio, otros 17 con un componente recreativo, pero quizás no tan explícito. Me refiero, por ejemplo, a programas de la Junta Nacional de Drogas, que tenían un componente recreativo, pero quizás su fundamentación iba por cuestiones de prevención y salud. En sí quiero resaltar dos conclusiones de este estudio que me parece que dan cuenta de lo que es la situación de las políticas de ocio y de la recreación en Uruguay. En primer lugar, lo que identificamos fue una dificultad de las instituciones públicas para reconocerse como un agente de ocio y recreación. Las instituciones públicas buscaban su legitimidad en fines extrínsecos, en fines que no eran propios del disfrute, del derecho al ocio y la recreación, ¿no? Se justificaban a partir de su aporte educativo, en cuanto a la construcción de convivencia social, en cuanto a aportar a la mejora de la salud, pero era muy difícil encontrar un actor público que justificara su programa por el derecho al ocio, por el disfrute, por el valor intrínseco de la experiencia de ocio. Creemos que en buena medida en el Estado realmente no hay una buena valoración intrínseca de lo que aporta el ocio y la recreación, y por lo tanto cuesta legitimarse desde ese lugar. Y un segundo elemento, nosotros también abordamos el análisis en cuanto al enfoque de recreación, partiendo de esta dicotomía entre una mirada más recreacionista de administración del tiempo libre y una mirada más educativa que pone el foco en la posibilidad de desarrollar procesos de desarrollo humano en el tiempo libre. Y encontramos que en los programas que explícitamente se denominaban como recreativos, el enfoque predominante era un enfoque más bien recreacionista. En cambio, en aquellos que no eran explícitamente recreativos, pero tenían un componente recreativo, había un enfoque más volcado hacia una recreación educativa.
Eso generaba una paradoja, porque justamente para quienes estamos en el ámbito de la recreación, justamente buscamos privilegiar una mirada que vaya más allá del recreacionismo. En cierta medida creemos que todavía en los programas específicamente recreativos hay una influencia fuerte de la educación física. Los profesionales que llevan adelante provienen de la educación física y predomina, por lo tanto, un abordaje más recreacionista. Sin embargo, en estos otros programas que no estaban definidos desde la recreación, que tenían más un componente recreativo, estaba más abierto justamente a otro tipo de profesionales y por lo tanto a llevar adelante otro tipo de propuestas que no fueran únicamente juegos motores o actividades de aire libre, sino que también incluyeran actividades de expresión, creación y otro tipo de juegos. Pero bien, pasemos a hablar un poquito de las oportunidades que nos genera la pandemia, ¿no? Y teniendo en cuenta esta realidad que yo les comentaba, y es que en el Uruguay no hubo un confinamiento total, hubo un confinamiento voluntario, y hoy en día yo diría que, salvo las poblaciones de adultos mayores, que son los que se están cuidando más, hay una situación bastante normal en lo que es la actividad social y la actividad en los espacios públicos. Una de las primeras decisiones que se toman, en este caso de la Intendencia de Montevideo, el gobierno departamental de Montevideo, es habilitar ciclovías recreativas. En este caso, la foto refiere a lo que es la Rambla Costanera. Montevideo tiene una costanera muy importante sobre el Río de la Plata, de creo que más de 14 kilómetros de costanera. Generalmente esa es una vía de acceso automotor al centro de Montevideo, ¿ah? de acceso y egreso, por lo tanto es una vía importante para el traslado automotor. La decisión que se tomó los fines de semana es aislar una de esas vías, prohibir el paso automotor y facilitar que la gente se volcara al espacio público con cierto distanciamiento, ¿no? Ensanchar, en definitiva, esa vereda, utilizando 3 carriles de automóvil para que la gente pudiera volcarse al espacio público y no estar encerrados en sus casas. También algo similar se ha hecho los fines de semana con la principal avenida que tiene la ciudad de Montevideo, la avenida 18 de Julio, que es una avenida que tiene mucho comercio, como una forma de generar paseos de compras al aire libre, pero también quitarle gente a lo que son los centros comerciales, los shopping centers, como se conocen en varias partes. Por otro lado, el Plan Ceibal. El Plan Ceibal es un plan que lo desarrolló desde hace 15 años atrás el gobierno anterior, que buscaba facilitar el acceso a un dispositivo electrónico para cada niño de escuela pública, cada niño y niña de escuela pública, y de esta forma generar una inclusión digital y facilitar la transferencia de contenidos educativos a través de la tecnología. En esta pandemia el Plan Ceibal ha tenido un rol importante, sobre todo en el momento en que hubo que cerrar las escuelas para sostener la actividad educativa, pero también el Plan Ceibal entendió que podía ir más allá y que tenía una oportunidad de desarrollar un ocio digital para apoyar a las familias, a los niños que debían quedarse en sus casas y no tenían oportunidad de interactuar físicamente con sus amigos, ¿no? Y bueno, ha sido la tecnología un recurso importante para poder acercar propuestas de ocio y recreación a las casas, ¿no? Tratar de buscar alternativas diferentes a lo que puede ser el consumo tradicional digital. Por otro lado, también el Ministerio de Educación y Cultura puso a disposición a través de diversas plataformas
digitales, todos los contenidos culturales, o sea que, bien, y en buena medida lo que facilitó esto fue que también que muchos contenidos culturales que antes implicaba tener que trasladarse a un teatro, tener que trasladarse a una sala de conciertos, estuvieran disponibles a la población con muy buena producción audiovisual. También algún otro ejemplo, como propuestas de los municipios que llegaban a los hogares como clases de actividad física. Pero bueno, en resumen, estas experiencias creo que dan cuenta de algunos ejemplos de buenas prácticas, de políticas que se han instrumentado en la pandemia, como puede ser la del Ministerio de Educación y Cultura, de la Intendencia de Montevideo, que son políticas incluso que deberían servirnos para reflexionar qué tipo de ocio queremos desarrollar luego de la pandemia, ¿no? Si vamos a volver a perder y a cederle el espacio público al automóvil, o si en realidad las ciclovías recreativas llegaron para quedarse, ¿no? Esto fue una conversación que surgió ayer en uno de los paneles, ¿no? Hay experiencias que evidentemente que nos tienen que ayudar para pensar el ocio y la recreación y las políticas de ocio y recreación posteriores a la pandemia. Y yo creo que el aumento de las ciclovías recreativas que ha tenido en Latinoamérica, o de las vías verdes en Europa, ¿no? Las vías verdes han permitido justamente que los europeos se vuelquen a hacer turismo de forma controlada, al aire libre, y en cierta forma ha dinamizado económicamente al turismo. Ahí tenemos dos buenas prácticas. Quizá no todos los ministerios o no todos los organismos públicos han actuado de la misma manera. En el caso del Ministerio de Turismo, la Secretaría Nacional de Deporte, ha sido una reacción más a tratar de atender el problema, sobre todo en el caso del turismo, ¿no? Los hoteles que están cerrando, los operadores turísticos que no pueden contar con la llegada de turistas extranjeros, ver cómo poder sostener económicamente esa situación, pero no han visto la oportunidad que se genera, ¿no? De hecho, en Uruguay ha explotado lo que es el turismo interno, propuestas de turismo rural, de turismo en la naturaleza, de turismo de aventura, tienen su demanda colmada todos los fines de semana, o incluso entre semana una demanda como en ningún otro momento se dio. Y bueno, evidentemente que ahí hay oportunidades que deberíamos estar visualizando y promoviendo a nivel de políticas, ¿no? Hoy escuchaba en la radio cómo las agencias de viaje están en crisis, pero bueno, quizá desde el Ministerio de Turismo se podría promover un cambio de modelo de negocios en las agencias de viaje, en lugar de dedicarse a vender pasajes, dedicarse justamente a mover grupos, ¿ah? Porque en definitiva también los uruguayos que salían en sus vacaciones fuera del país no lo van a poder hacer. Bueno, evidentemente que hay oportunidades de desarrollo y de generar otras dinámicas de desarrollo económico y comunitario, que las políticas de turismo, las políticas de deporte deberían estar aprovechando esas oportunidades. Bueno, cierro por aquí, en todo caso después en la parte de la charla podemos evacuar alguna duda. Muchas gracias por la atención. Bom, agradeço a exposição do professor Ricardo Lema. Nossa próxima palestrante será a professora Rocio Isabel Cabaleiro. A professora é licenciada em Turismo e mestre em Educação, doutora em Ócio e Desenvolvimento Humano e coordenadora acadêmica do curso de Administração Turística da Universidade Anáhuac, na Cidade do México.
tem experiência de mais de 10 anos na gestão de áreas acadêmicas e na docência em diversas instituições superiores com temas relacionados à teoria do turismo, tempo livre, ócio e recreação. Passo a palavra para a professora Rocio. Hola, buenos días. Me da muchísimo gusto estar con ustedes para participar en esta mesa dedicada a las políticas públicas en materia de tiempo libre, ocio y recreación en Iberoamérica. Es una mesa no solamente pertinente por el tema que aborda en el Congreso en el que nos encontramos, sino porque en gran medida es un espacio que tendremos para reflexionar del valor y de la importancia de las políticas públicas dentro de los resultados o de la visión que hay alrededor de una comunidad. Desde esa perspectiva, partamos un poco del principio de cuando se habla en materia de política pública, estamos hablando en gran medida de este conjunto de acciones orientadas, sin duda, a un interés común. Pero esta política pública como acciones específicas es necesario considerar que parte considerar que la política pública tiene un marco normativo. La política pública es un instrumento que encuentra su razón de ser y por tanto su justificación cuando la visualizamos en una base de ordenamientos públicos de interés social. De esta manera, el conjunto de constituciones, leyes, reglamentos y normas, lo que conforman es un marco de referencia y actuación que se ve expresado en muchos países, como en el caso particular de México, en los planes nacionales de desarrollo y en los programas sectoriales. Esto es interesante e importante destacarlo porque cuando hablamos de política pública, la política pública puede tener una cierta vigencia, puede tener evidentemente un cierto sentido, que siempre está asociado justo a los proyectos de gobierno. Lo que valdría la pena destacar y reconocer es que la forma y la capacidad de nuestros gobiernos para poder identificar estos ámbitos de actuación necesaria también deberán de considerar que el periodo de gestión deberá de involucrar los tiempos de diseño, los tiempos de implementación y por tanto los tiempos en que estaríamos esperando que hubiese resultados palpables y concretos en nuestra sociedad. La política pública entonces, en esta perspectiva tanto institucional como de temporalidad, son dos grandes referentes que no podemos perder de vista. En ese sentido, cuando hablamos o asociamos estas visiones de gobierno, sí partimos de un referente constante donde la visión de gobierno que se expresa en la política pública debería de estar orientada para poder atender y asegurar condiciones favorables para individuos y comunidad. Esto tiene varias lecturas. Cuando hablamos de condiciones favorables, sin duda que estamos haciendo una referencia directa a que la política pública que puede estar orientada para la atención de situaciones específicas, críticas o por desarrollar en las comunidades, debe de visualizar y de facilitar que la comunidad y sus individuos puedan accesar a estas acciones o que se puedan ver beneficiados o que sean propicios para el uso de los derechos a los que la comunidad y los individuos tienen y deberían de tener acceso. Al final, lo que se busque, lo que se propondría es que hubiese un bienestar colectivo, pero también un bienestar individual. Cuando hablamos de política pública en esta visión de gobierno, evidentemente la primera mirada es un poco más macro, es una mirada de proyecto completo, de país, de región, de espacios, de estados, de municipios, pero lo que no se puede perder de vista es que toda aquella acción explícita e implícita que lleva un programa
también tiene una repercusión en dos niveles. Una repercusión que la podemos visualizar a nivel de la comunidad, cuando nosotros asociamos esta participación social o estos beneficios sociales, pues sin duda de lo que estamos hablando es que la política pública debe ser capaz de considerar y de reconocer que lo que buscaría en este bienestar general es crear un sentido de comunidad. No podríamos nosotros generar o visualizar a la sociedad si no fuese a partir de este sentido de comunidad, que también lleva implícito el fomentar una serie de valores. Valores sin duda que lo que hacen es crear una mejor convivencia y por tanto una mejor posibilidad y condición de desarrollo. De esta manera podemos reconocer valores como la solidaridad, que cuando hablamos en situaciones incluso de crisis, es justo este sentido de comunidad y estos valores de solidaridad lo que sacan adelante a las comunidades. La cohesión que podemos encontrar en los diversos tejidos sociales se favorecen y se estimulan a partir en gran medida de política pública. Pero no podemos dejar nuestra mirada solamente en este conjunto de individuos. Sin duda que también la participación individual de cada una de las personas de estas comunidades son del interés de la política pública. Evidentemente, cuando estos programas tienen de manera muy puntual objetivos concretos, en espacios concretos, con propósitos concretos, pues de lo que estamos hablando es de una mirada mucho más en el específico de los individuos, cuando sabemos que podemos facilitar y promover la valoración propia. En el momento en que la política pública tiene la posibilidad de poder generar esta sensación y este sentimiento de valoración de los individuos, de saberse que son de la atención de nuestros gobiernos, de saber que somos parte importante de la actuación y del desarrollo de nuestras comunidades, pues es que sin duda también lo que estamos poniendo en la atención de todos es la vida misma. La política pública también atiende de una manera un poco sutil la vida de las comunidades y de las personas. Valores como fraternidad o sentido de pertenencia se van tejiendo, se van logrando justo a partir de estas condiciones que se generan con la política pública. Pero lo que sí es de destacar es un rasgo de temporalidad. En gran medida decíamos que la política pública vigente parte de los proyectos de gobierno vigentes, de una visión de gobierno vigente, pero que también tienen esta posibilidad de encontrar una finalidad última que es el bienestar, sí, pero no puede perder de vista que en el aquí y en el ahora, o en esta mirada histórica, cada comunidad va viviendo sus momentos y por tanto los individuos. Lo que nuestros espacios gubernamentales o de actuación pública hagan, lo que va a hacer es impactar a las generaciones. Y eso me parece que es un rasgo que no se puede perder de vista. Lo que se haga o se deje de hacer no nada más es una omisión o una atención, sino que en realidad es una posibilidad de hacer mejores comunidades o de detener la posibilidad de ser mejores comunidades. De manera específica, cuando asociamos la política pública a nuestros ámbitos profesionales, que son el tiempo libre, el ocio o la recreación, pues sin duda que lo que podemos ver es que hay varios retos y varias consideraciones al respecto. Seguramente no en todos los países nos encontramos con política pública hecha exprofeso para la atención de estos temas, pero sí podemos entender que lo que la mayor parte de las sociedades sí reconocen es el valor de la atención pública a estos espacios, pero lo visualizan y lo concretan en ámbitos muy puntuales y muy particulares, que sin duda son ámbitos donde los individuos pueden tener una participación plena, completa de actuación, que no están evidentemente acotados a jornadas laborales o actuaciones de desempeño de trabajo laboral. Por el contrario, estamos hablando que la misma sociedad reconoce y por tanto sus estructuras de gobierno que hay espacios libres de estos condicionamientos, incluso relacionados a la riqueza o la productividad, pero que también son del complemento y el desarrollo de las sociedades. En este sentido, lo que nos encontramos de manera muy puntual es política pública en tres grandes ámbitos. Política pública en espacios de cultura, política pública en ámbitos de deporte y recreación y política pública en ámbitos de turismo. En ese sentido, cuando la política pública tiene
este nivel de concreción, donde en cualquiera de estos tres ámbitos podemos nosotros reconocer espacios públicos definidos, designados y acondicionados para estas prácticas, o bien los planes y programas que se diseñan de manera puntual y específica para segmentos de la población también de manera específica y determinada, pero que no nada más están creados de manera escrita, de manera publicada, sino que estos planes y programas y estos espacios se ven soportados básicamente por objetivos concretos, por presupuestos asignados desde los gobiernos, por estructuras de carácter organizacional. Y este rubro es interesante porque la estructura organizacional se refiere en gran medida a este conjunto de profesionales formados y sensibilizados para poder tener una actuación puntual y eficaz en justamente estos espacios, y evidentemente por la infraestructura. La infraestructura entendida no solamente como la posibilidad de identificar espacios físicos reconocidos, sino todo el tipo de equipamiento que se colocan en estos espacios, o incluso el equipo que se requiere para estos espacios, que de manera conjunta con los equipos de profesionales y con un presupuesto para su diseño, su gestión y su operación, hacen que esta política pública realmente se vuelva una realidad. Desde esta perspectiva, y hablando ya de manera específica, podemos sin duda reconocer en diversos ámbitos de nuestros países programas en instituciones y espacios públicos asociados a la cultura. Y sin duda también habremos de encontrar actividades orientadas a las artes populares, o actividades orientadas a las bellas artes, o también a la generación de habilidades, quizá a través de oficios o manualidades. Pero lo más interesante es que en estos centros de cultura también son espacios de creatividad y de participación extraordinaria. Sin duda nos podemos encontrar que en esta política pública a veces también se ve fortalecida por las ideas que va generando la comunidad, porque la comunidad se apropia de estos espacios públicos, y entonces nos podemos encontrar en estos ámbitos de cultura proyectos orientados al desarrollo comunitario. No será ajeno a nosotros que nos encontramos proyectos que pueden transitar desde proyectos para poder mejorar la parte física de nuestra colonia, como el pintado de bardas, o quitar hierba de nuestros jardines, o incluso campañas para estilizar a nuestras mascotas, o bien campañas para poder generar una serie de acceso de útiles escolares que quizá ya no los utiliza un segmento de la población, pero pueden ser aprovechados por otra. Este tipo de participación comunitaria que son abrigados por estos programas de cultura, pues no son otra cosa más que la posibilidad de crear condiciones desde una política pública para el ejercicio de este derecho al uso del tiempo libre y el ocio. De la misma manera, si nos centramos nosotros en este rubro del deporte y la recreación, una de las inquietudes, preocupaciones y atenciones más fuertes de nuestros gobiernos se centra en la salud pública, en la salud comunitaria, en la salud de los individuos. Y el deporte es una de las estrategias más tomadas en cuenta para poder fortalecer esta salud. No será obviamente ajeno tampoco que nos encontremos constantemente con programas no solamente de activación física, sino de iniciación deportiva en espacios de convivencia comunitaria o en espacios públicos. Seguramente veremos nosotros estos programas en nuestros jardines, en nuestros parques, en nuestros deportivos o polideportivos públicos, o incluso en canchas comunitarias. Lo que se convierte es más bien en estos espacios que, insisto, la comunidad se apropia y reconoce para poder llevar a cabo programas donde la actividad física se vuelve una realidad. Programas quizá como Deporte para Todos, que es muy probable que muchos de ustedes lo conozcan, son un pequeño ejemplo de muchas de estas iniciativas. Donde quiero centrar la mirada, sin duda, es que la política pública se combina también con varios ámbitos de actuación en beneficio de la sociedad. Quizá en este caso particular, hablando del deporte, la salud
la actividad física y el gozo y el derecho al tiempo libre y el ocio, pues sin duda que es una realidad a partir de esta concreción y visualización de programas, presupuestos y estructuras. El turismo es una tercera mirada. Y en el caso particular del turismo, cuando se trata de política pública, vale la pena rescatar dos consideraciones. La primera de ellas es que con toda certeza muchos pensaremos que el turismo solamente es para unos cuantos si consideramos al turismo como esta condición o posibilidad de desplazarnos geográficamente de un lugar a otro y que requiere un presupuesto implícito para poder hacer uso de ello. Si pensamos en el gasto que se puede hacer por transportación o por hospedaje o por alimentos. Es una forma de verlo, sin duda. Pero el turismo tiene una mirada distinta, una mirada más humana, una mirada más de encuentro con el otro. Cuando hablamos de turismo, lo que es interesante desde esta perspectiva de política pública es hacer esta referencia de la posibilidad de facilitar o de acercar en gran medida al encuentro con el otro. Cuando nosotros nos desplazamos de una comunidad a otra, de lo que estamos hablando es de la posibilidad de poder encontrarnos con otro tipo de personas, con otras formas de pensar, con otras formas de actuar, con otros entornos, con otros ambientes, con otras sensaciones, olores, colores, y eso en realidad enriquece a las personas. Saber que somos personas, que somos individuos, que nos movemos en espacios diferentes, pero que en nuestro encuentro podemos encontrar valores como la tolerancia, la aceptación, el respeto, la valoración por lo diferente, eso hace que el turismo sea una posibilidad dentro de la política pública. Evidentemente, esto, desde esta perspectiva, también es una manera de poder facilitar el ejercicio al derecho, no solo al descanso, sino también a la recreación y a la vacación, un poco de esta manera. Pero lo que sí es importante destacar que en materia de turismo, cuando hablamos de política pública, pues hay que acotarlo o que hay que orientarlo a elementos muy puntuales como aquellos programas que se dirigen a segmentos de la población muy puntuales. Quizá los más facilitados o los más reconocidos son cuando hablamos de programas de turismo o de programa de excursiones o de salidas a segmentos como la parte de retirados o de jubilados o quizás segmentos donde el ingreso per cápita es bajo y que si no fuese por programas con una subvención gubernamental como parte de la política pública, pues no podría ser una realidad. Lo que se vuelve interesante es que entonces, desde esta mirada, las maneras o las formas de expresión adquieren sentido distinto a lo convencional o a lo tradicional. Y así nos encontramos con programas donde la excursión o la salida local o a la comunidad de al lado se convierten en una realidad. Incluso cuando hay programas donde dentro de la misma ciudad o la misma población, lo que se estimula es tener la posibilidad en un espacio de gozo y de disfrute, poder conocer quizá la otra parte de la ciudad, que de manera regular yo no conocería. Es otra manera también de valorarlo en este desplazamiento, quizá local, pero que se valore y que se reconoce. En gran medida, estas acciones se identifican en un rubro que todos ubicamos como turismo social. La política pública también toca y aporta a este ámbito de actuación. Cultura, deporte, turismo son estas expresiones más amplias y más reconocidas para la política pública en materia de tiempo libre, ocio y recreación. Sin embargo, cuando hablamos en este contexto, también vale la pena destacar que la política pública requiere no solamente de esta participación o esta expresión desde gobierno, desde las estructuras a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local o a nivel municipal. Lo que se vuelve interesante es que en sociedades tan dinámicas como las que hoy tenemos, una estructura de gobernanza local ha venido cada vez adquiriendo una relevancia mayor. Y aquí querría yo centrar la mirada en dos grandes ideas o situaciones. La primera de ellas es que este modelo de gestión que hoy todos nosotros reconocemos toma y abraza a las políticas públicas en una mirada de poder convertir justamente estas visiones en realidades, pero no lo puede hacer solo. Esta estructura de gobierno a veces no lo puede hacer sola, porque también lo que vemos es que la participación activa cada vez más fuerte de la comunidad
hace que se apropie justamente de estos propósitos, de estas finalidades, y es la propia comunidad la que sabe de todos los beneficios que logra, y lo que permite es que la sociedad civil organizada, a partir de los grupos de vecinos, de los grupos de las colonias, de las asociaciones locales, o incluso de la participación individual de las personas cuando acuden a estos lugares, sin duda que lo que hace es que ya no nada más la mirada de gobierno sea única, por el contrario, la mirada comunitaria se integra y entonces la política pública adquiere una relevancia distinta. Es básicamente considerar que hay una gestión alterna con el tercer sector. De esta forma, la política pública cobra una relevancia y una fortaleza extraordinaria. Hablamos básicamente en esta mirada de gestión cuando la coordinación es sostenida y coherente y donde los actores son varios y múltiples en la comunidad, pero lo que sí guía a todos ellos es procurar un bien común. Y en gran medida en estos espacios, en estos programas y para el uso y el disfrute de tiempo libre, ocio y recreación. Si pudiésemos de alguna manera un poco concretar esta reflexión de inicio, lo que podemos entender es que la política pública sí enfrenta diversos retos, y enfrenta diversos retos porque lo que buscaría es ser capaz de alinear y de colocar en un mismo momento histórico y de actuación varias ideas. Las primeras es que esta visión de gobierno en turno fuese capaz de crear todas estas capacidades para justamente brindar posibilidades reales, óptimas, donde esta mirada se asociara en gran medida con el programa, la instalación, el presupuesto, la visión incluso del tipo de sociedad que querríamos a partir de estos programas. El tiempo libre, el ocio y la recreación ha sido no solamente valorado, sino cada vez es más reconocido que debe ser un área de actuación directa y total por parte de los diversos actores de la sociedad. En el caso particular que nos tiene ahorita atentos es a las opciones de gobierno, estas acciones de gobierno, porque el bienestar común es de la relevancia total y absoluta. Pero lo que también se vuelve importante como parte de los retos es justo alinear esta visión de gobierno, alinearlo con sus capacidades de gobierno, alinearlo al tipo de comunidad que querría lograr, estimulando, fortaleciendo y favoreciendo estos espacios, pero también que sea capaz de atender y de procurar estos beneficios a todos los segmentos de la población, no solo a nivel de país, sino a nivel de región y a nivel de localidad. Las necesidades y requerimientos que habrían en estos diversos niveles deberían de ser totalmente atendidos de manera puntual. Por ello es que cuando hablábamos de la política pública en esta mirada en concordancia con la gobernanza, donde la participación comunitaria se adquiere una relevancia total, es lo que verdaderamente nos permitiría a nosotros saber que esto está teniendo un impacto y una influencia positiva, no solamente en la manera en que aprovechamos con nuestras comunidades estos espacios, sino también en saber que somos capaces en estos momentos históricos en que actuamos con ellos, en poder facilitar y promover acciones en beneficio no solamente de los individuos, sino de las comunidades y de las sociedades, que al final de todo este bienestar común lo que va a permitir es que marquemos positivamente la vida de todos ellos y al final que haya una trascendencia positiva en nuestras sociedades. De esta manera, la política pública es una estrategia extraordinaria que cobra relevancia a partir de la consideración de las personas como uno de los elementos que deberían de ir en primer lugar. Muchísimas gracias por su atención y con esta idea querría yo un poco cerrar la reflexión y sin duda poder abrir la mesa para el diálogo con todos ustedes. Muchísimas gracias. Eu agradeço a fala da professora Rocio Isabel Cabaleiro. Nós vamos passar agora para o nosso momento de debate. Nós vamos fazer em blocos. Tá? Nós já temos perguntas para os 3 palestrantes para o primeiro bloco. Eu vou fazer as 3 perguntas e passo a palavra para os palestrantes. Lembro que outras pessoas que quiserem fazer perguntas podem fazer pelo chat.
Por favor. A primeira pergunta é para a professora Chayane, desculpa, é a Daniele Assis, que é docente do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. A Aniele pergunta: a partir da pesquisa histórica apresentada, professora, você poderia pontuar parâmetros para pensar as ações políticas de lazer atualmente? Quais seriam? Para o professor Ricardo Lema, também, pergunta também enviada pela Aniele Assis, ela pergunta: de que forma se dá as políticas de lazer no Uruguai, considerando que não existe uma garantia constitucional deste direito, pensando principalmente na destinação de recursos para tal, né, as questões orçamentárias? E a Isabel, que não colocou o local de onde ela fala, ou a sua instituição vinculada, ela pergunta para a professora Rocio: que indicadores de impacto podemos usar para avaliar os programas públicos de lazer, sobretudo na área de esporte e recreação? Bom, esses são os 3 questionamentos. Pergunto para os nossos palestrantes quem gostaria. Podemos seguir a ordem das perguntas? Aí eu passo a palavra para a professora Chayane, por favor. Bom, agradecer a professora Aniele Assis pela questão apresentada. Bom, parâmetros que a gente pode deslumbrar, né, a partir dessa visão histórica. Sempre olhar para o passado nos traz nos traz ensinamentos, nos traz aprendizagem, não é? Eu creio que um dos aspectos principais, né, nesses parâmetros que a gente deve pensar e ter consciência na hora de planejar as políticas públicas é de que sempre existe um jogo de poder. Sempre existe um jogo de poder. Então, a gente percebe ou classes que vão subjugar outras classes, ou um atendimento a demandas externas à própria sociedade, ou uma tendência a privilegiar questões do âmbito econômico, questões relacionadas à produtividade, questões ligadas à centralidade no trabalho. Então, a gente viu naquela exposição histórica que eu fiz muito rapidamente, que nos 3 sujeitos, né, na caracterização dos 3 sujeitos apresentados, a gente tem ali algum tipo de relação de poder, de jogo de poder, que faz parte da ação política, né? Então, acho que o primeiro parâmetro é a gente ter consciência de que existem, sim, esses jogos de poder, né? Nem sempre a comunidade é beneficiada, a sociedade é beneficiada da forma como é necessário, é desejável, né? Então, o primeiro passo seria esse, ter consciência desse jogo de poder que existe. E eu acho que um segundo aspecto, um segundo parâmetro importante é a gente começar a inserir a ação, o movimento social na busca desses direitos ao lazer, né? De evidenciar, de concretizar esse direito ao lazer. Então, há uma tendência também em que as políticas, né, a partir desse viés participativo, ou mesmo onde a sociedade inclui o lazer na agenda pública, provavelmente a gente tem uma tendência, então, a um exercício da cidadania mais amplo. O lazer também vai nos permitir isso, né? Então, os próprios debates que a gente vem acompanhando aqui no nosso encontro, né, nós vamos ver como há essa possibilidade no âmbito da resistência, no âmbito da cidadania e no âmbito para que a gente possa, no âmbito que a gente possa então trocar, substituir esses poderes hegemônicos e instituir uma nova hegemonia, uma hegemonia que nos leve à solidariedade, à sustentabilidade, ao desenvolvimento humano. Então, eu observo isso, o aprendizado do passado nos faz ver, então, que existem esses jogos de poder e eles se perpetuam ainda hoje, né? A gente pode se perguntar, por exemplo, quem são os sujeitos do lazer nos dias de hoje? E como nós somos vistos pelo Estado? Simples usuários? Ou será que a gente já virou consumidor? Porque o Estado
muitas vezes repassa para entidades privadas o nosso lazer. Então, as ações públicas muitas vezes estão sendo, hoje em dia, repassadas para a ação privada, né? Para iniciativa privada. Isso a gente vê nos parques urbanos, isso a gente vê nas unidades de conservação, nos espaços culturais. Então, nos programas, como a gente teve aqui no Brasil, o Vale Cultura. Então, Vale Cultura é um cheque para iniciativa privada e para que a gente acesse esses bens e essa oferta cultural. Enfim, eu acho que nos leva a uma grande reflexão. E os parâmetros, dentre esses parâmetros que a gente deve aprimorar, e eu acho que no meio acadêmico e universitário a gente também pode fazer isso por meio da extensão universitária, é incentivar os movimentos para que o lazer entre na pauta da agenda pública. Obrigada. Espero ter respondido. Obrigado, profesora. Profesor Ricardo. Bien. Bueno, respondo también la pregunta de Daniel, que hacía referencia justamente a la ausencia de un reconocimiento constitucional del derecho al ocio y la recreación. Yo creo que sí, que tiene un impacto directo en la escasa asignación de recursos que tienen las políticas de ocio y recreación. Quizá voy un poquito hacia atrás en el tiempo, a principios del siglo XX. Sayane hablaba de la modernización de Brasil y bueno, en ese mismo contexto de modernización del Estado uruguayo, el Estado invierte mucho a fines del siglo XIX, principios del XX, en la construcción de parques, plazas, incluso en el desarrollo de un modelo muy particular que se llamó las plazas de deporte. Es un modelo que para quienes son de Río Grande do Sul, en Porto Alegre lo ha replicado, y creo que otros estados en Brasil. En aquella época, claro, el Estado uruguayo era un Estado económicamente muy fuerte, principios del siglo XX, y puede sostener la inversión en infraestructura y desarrollar políticas y programas muy fuertes, pero con un objetivo también que tenía el Uruguay de principios del siglo XX de integración social. Uruguay duplica su población a principios del siglo XX por la llegada de inmigración, ¿no? Inmigración de muchos países europeos sobre todo, y la función que cumple la recreación en ese periodo es de integración, ¿no? De que el inmigrante se sume rápidamente al modelo de país que tenía Uruguay entonces. Sin embargo, esa inversión que tiene ese objetivo, en la segunda mitad del siglo XX cae. El Estado no puede sostener la infraestructura, las infraestructuras se deterioran, el ocio se privatiza, empiezan a surgir justamente oferta privada de deporte, de cultura. Y claro, hoy uno cuando recorre Latinoamérica y se encuentra con la experiencia de los CESC en Brasil, de las cajas de compensación en Colombia, se encuentra de que realmente hay recursos, uno podrá opinar si bien ejecutados o no, pero hay mucho recurso invertido por parte del Estado al desarrollo de políticas de cultura, de turismo, de recreación. Y no es lo que sucede en Uruguay. En Uruguay, los programas que yo presenté tienen recursos muy, muy escasos. Sí es cierto que en el último tiempo, en los últimos 10 años, han habido inversiones importantes, por ejemplo, en modernizar las plazas de deporte, en crear nuevos espacios públicos, pero por ejemplo la creación de plazas en Montevideo, de plazas nuevas, muy equipadas en barrios periféricos, no fue una política de recreación, fue una política de seguridad, financiada por el Ministerio del Interior, como estrategia justamente para recuperar los barrios más deteriorados en cuanto al nivel de seguridad. Y así muchos otros ejemplos. Quizá el único ejemplo donde es explícito el derecho al ocio, porque así lo promocionan en su difusión, son las propuestas de turismo social, ¿no? Donde turismo social evidentemente se fundamenta desde
desde el derecho al ocio, aunque como política es una política muy menor y con una asignación de recursos muy, muy mínima. El desarrollo de la cultura, del deporte, proviene más del ámbito de lo privado. Me parece interesante y en el planteo, en la exposición que hacía Rocío en cuanto al modelo de gobernanza, ¿no? Aquí el modelo de gobernanza es que los pocos recursos que tiene el Estado los gestiona y ejecuta directamente el Estado. No participa ni el privado, como puede ser en el caso de las cajas de compensación, ni participa la sociedad civil, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero evidentemente yo creo que mirando Latinoamérica hay una cierta correlación en los países entre el reconocimiento constitucional y la asignación de recursos, ¿no? Y en el caso de Uruguay no hay reconocimiento constitucional y por lo tanto los recursos son muy escasos. Obrigado. Profesora Rocío. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación, sin duda. Es un placer estar aquí. Es una pregunta interesante desde muchas perspectivas, un poco reconocer qué tipo de indicadores. Si de alguna manera visualizamos el impacto que puede tener la política pública en la actuación, me parecería pertinente destacar que habría que visualizarlo a nivel micro, es decir, al último nivel, al nivel local. Si yo hablara de indicadores que pudiesen evidenciar de manera clara y por tanto con un indicador que pudiese yo comparar, sin duda que tendría que centrar la mirada en elementos muy visibles. Por ejemplo, si yo estableciera como indicador el número de centros de cultura, de deportivos, de espacios públicos asignados en una localidad contra la población que atiende, eso sin duda me dará una mirada de qué tanto la política pública está incidiendo, porque no se trata nada más de poder incorporar un espacio y abrirlo, no. Habrá que saber cuántos espacios públicos o cuántos centros de cultura o cuántos polideportivos se abren, considerando la población que generará un beneficio. Eso ya me da una mirada de qué forma puede de una manera u otra haber un impacto en esa población. De la misma manera, me parece pertinente y creo que se ha hecho en muchos lugares que si yo determino el tipo de programas cruzado con los segmentos de población, también es un indicador que se puede convertir en una valoración en el tiempo. Esto significa cuántos programas o qué tipo de programas en función de jubilados, niños, adolescentes, mamás solteras, que cuando yo cruzo la información y la convierto en un indicador, me permite entender el impacto y la penetración social de beneficio que pueda tener. En este mismo sentido, si yo de alguna forma visualizara también a nivel local el número de personas, que ese es un indicador que ya existe, eso lo utilizamos todos, el número de personas que son beneficiadas sobre un periodo de tiempo, también me permitiría saber de la oferta o de la estructura que yo tengo impuesta en la comunidad, realmente cuánta gente está siendo beneficiada o que está siendo promovida o que está participando. Yo centraría la mirada más allá de la parte cualitativa que tiene otro perfil, yo lo centraría en esta parte un tanto cuantitativa en cuanto a la política pública en espacios, en programas, en actividades, en segmentos de la población atendidos y por tanto en el número de personas que se verían beneficiados por cada uno de estos elementos, para poder entonces entender si el gobierno o los gobiernos realmente están sabiendo de qué manera están atendiendo a las personas. Me parecería que para valorar un impacto hay que medirlo. Y si no lo medimos, no lo podríamos hacer. La medición me parece pertinente, que es en cosas muy concretas, en función de la población y de los segmentos de mercado que atienden en un periodo de tiempo. Me parece que esta es la parte más importante. Yo lo centraría en una primera visión de esta manera. Obrigado, professora. Nós vamos dar início ao segundo bloco de perguntas. A primeira é do professor Ricardo Lema. Não, deixa eu pensar na ordem aqui, desculpa. Isso. Tem uma pergunta que veio para os 3 palestrantes e nós temos 2 perguntas para a professora Rocío. Mas como já tem 2 para a professora Rocío, eu vou pedir que a professora Chayane e o professor Ricardo responda essa pergunta comum
e depois eu passo para a professora Rocio. Não sei se eu fui confuso, se eu fui, me desculpem. Né? Bom, então, para a professora Chayane e para o professor Ricardo, né? Na opinião de vocês, como vocês percebem a atuação dos estados no Como vocês percebem a atuação dos estados no desenvolvimento das políticas públicas de lazer e as parcerias com as organizações da sociedade civil? Como é essa realidade em seus respectivos países, locais de atuação? Então, essa voltada para o professor Ricardo e para a professora Chayane. Para a professora Rocio, nós temos duas perguntas. A primeira, elaborada pelo professor Ricardo Lema. Ele elogia a exposição, afirma que concorda que a mudança na governança das políticas de lazer ela é necessária, e questiona até que ponto, professora, você considera que esta situação de pandemia gera um cenário aberto para essa mudança? Que políticas podem ser desenvolvidas para facilitar essa mudança neste cenário de incertezas? Então, essa seria a primeira pergunta. A segunda, enviada pela Luz Ângela Ardilha, né, é a seguinte: como você considera que as organizações globais, como a ONU, com objetivos de desenvolvimento sustentável, a OCDE, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, afetam e orientam as políticas públicas nos países ibero-americanos? Então, são essas as questões. Eu vou passar, seguindo a mesma ordem, para a professora Chayane, depois o professor Ricardo e depois a professora Rocio. Por favor, professora Chayane. Bom, espero que esteja numa altura boa aqui para eu poder me comunicar com vocês. A questão é muito boa, realmente, nos faz ampliar essa realidade que vivemos atualmente. E para refletir sobre esse assunto, eu vou trazer a perspectiva de um autor basco que se chama Inerarity. Então, eu acho muito interessante quando ele discorre sobre a questão da dessincronização da política. O que Inerarity quer dizer com isso? Que há uma falta de sintonia, né, em tempos, né, estamos falando da questão temporal, da atuação da política. Isso, principalmente, quando a gente vai tratar dos assuntos que levam à resolução de problemas sociais, né? Então, a dessincronização, e ela é perceptível, principalmente no âmbito do lazer, quando a gente observa que essas organizações sociais, e aí eu estou falando no caso brasileiro, né? Elas atuam muito mais rápido, atuam de forma mais urgente do que o Estado. Então, vou dar um exemplo, nas periferias, né? A gente tem as organizações sociais, a gente tem as entidades como associações, como grupos, diversas outras definições, né? Mas que atuam de forma muito mais rápida, identificando oportunidades no âmbito do lazer, identificando hábitos, preferências das comunidades relacionadas ao lazer, identificando atividades criativas, não é? Então, trazendo um leque de oportunidades que o Estado demora para perceber, para atuar e para, certamente, trazer um investimento. Então, realmente, né, de que forma que eu percebo? Eu percebo de uma forma dessincronizada, totalmente dessincronizada. Porque no âmbito dos problemas, de fato, da realidade que vive o nosso povo brasileiro, o Estado não tem uma atuação rápida, não tem uma resposta rápida para esses anseios. Mas a gente tem, ainda bem que temos essa iniciativa, não é, de organizações sociais, de formas organizadas da sociedade, que colocam, então, a ação em prol dessa resolução, que é presente em todos os 4 cantos do país. Obrigada, seria essa minha explanação. Obrigado, professora.
Antes de passar a palavra para o professor Ricardo, eu só gostaria de lembrar aos participantes para, por gentileza, preencherem a avaliação da mesa a partir do link que é sempre disponibilizado no chat. Tá? Por favor, preencham para contribuir com a organização do evento, né, nesse processo de avaliação. Professor Ricardo. Bien. Bueno, esta pregunta creo que se relaciona con el cierre de mi intervención anterior. En mi intervención anterior decía que el Estado es el que ejecuta los pocos recursos que hay destinados a las políticas de ocio y recreación. En realidad, hago una precisión, porque el Estado define las políticas y en algunos casos, en alianza con organizaciones de la sociedad civil, que son las que ejecutan esas políticas, pero las ejecutan sin participar en la decisión de esas políticas. Y además muchas veces estas políticas están orientadas a facilitar el acceso a determinados bienes de ocio y casi en ningún caso se pone el foco en los satisfactores y las necesidades de la población, y mucho menos en desarrollar las capacidades en la población para construir sus propios satisfactores. Yo voy a mencionar dos excepciones a esto que digo, ¿no? Por un lado, hay un caso que se ha desarrollado también en los últimos 15 años de campamentos educativos en el marco de la administración de la enseñanza pública, en el cual ese proyecto busca desarrollar campamentos para niños, niñas y adolescentes de la educación pública. En ese caso se involucró al tercer sector, a organizaciones de la sociedad civil especializadas en campamento, y desde el principio hubo un involucramiento en el cual parte de la definición de la política pública participaban estas organizaciones especializadas, ¿no? Pero esta es una excepción. Y una segunda excepción que sí me gustaría enfatizar un poquito más, porque en general cuando hablamos de alianza pensamos en el tercer sector, las organizaciones de la sociedad civil, pero también hoy tenemos que hablar del cuarto sector, que es el ciudadano, ¿no? Y en qué medida logramos que el ciudadano participe, porque las organizaciones de la sociedad civil no representan a la ciudadanía. A veces representan a intereses corporativos, a veces a intereses más legítimos, pero no tienen esa capacidad de representar al ciudadano. En Uruguay, en Montevideo concretamente, tenemos una experiencia muy interesante en un barrio muy vulnerable, y es que los ciudadanos del barrio se organizan y se presentan un presupuesto participativo y obtienen fondos para recuperar un club deportivo que estaba cerrado, estaba fechado. A partir de esa iniciativa se configura el complejo SACUDE, que es Salud, Cultura y Deporte, en el cual, en un modelo de cogestión entre la ciudadanía y el Estado, el gobierno municipal, se desarrolla entonces un centro que realmente ha crecido mucho en el barrio, que plantea un modelo de gobernanza muy interesante, pero que yo diría que es un caso raro, atípico, no es el común de la política de ocio y recreación. Pero yo creo que sí, que habría que ir más hacia un modelo de involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo del cuarto sector, ¿no? Que el ciudadano desarrolle capacidades para poder gestionar su propia oferta de ocio y recreación. Muito obrigado, profesor. Profesora Rocío. Muchas gracias. A ver, aquí me parece que empezaré un poco por la reflexión o la pregunta que hay en términos de la contingencia sanitaria y la pandemia, que me parece que es de la atención de todos nosotros porque lo vivimos. Ahora yo que escuchaba a Ricardo, quizá la condición de cada país es distinta y al mismo tiempo es interesante y tiene similitudes. En el caso particular de México, a diferencia de Uruguay, el confinamiento sí ha venido a ser una de las políticas más fuertes y más arriesgadas. Estamos hablando en México de un país de más de 100 millones de habitantes, para empezar. Y la otra también es que la contingencia también ha venido teniendo un impacto de carácter regional y local dentro del país.
No es la misma condición si hablamos del norte del país que del centro, que del sur. E incluso no es igual si hablamos de la contingencia en ciudades con un número de población determinado a macro regiones, como lo que es la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, en el caso de México. Esto es importante porque la reflexión que hemos hecho es de qué manera la política pública en materia de ocio se ha venido modificando o cómo puede beneficiar. Lo que hemos venido observando varios de nosotros es que es un momento verdaderamente interesante y propicio. Si bien es cierto que el gobierno es el que va marcando los lineamientos para decidir qué hacer o qué no hacer y si se confina o no se confina, lo que se vuelve interesante es la dinámica propia de la sociedad. Ciertamente es no salgas de casa, mantente en casa, pero la realidad y la condición económica impera. No se puede mantener a la gente cerrada todo el tiempo porque las necesidades son totalmente diversas. Esto es importante porque ahora que escuchaba yo a Uruguay con Ricardo, en México ha venido también sucediendo una serie de fenómenos similares. Las personas salen de su casa y se empiezan obviamente a tratar de hacer cosas, esto de la sana distancia, que es una generalidad, que puedan beneficiar. Algo que, por ejemplo, en la zona conurbada de la Ciudad de México, que es un área de cerca de 24 millones de personas, un poco para darles el contexto, una actividad doméstica cotidiana que todo mundo, nadie le prestaba atención, es, por ejemplo, sacar a pasear a tus mascotas. Y ahora nos encontramos con que el gobierno está creando espacios para que la gente realmente pueda llegar con sus mascotas a reunirse, porque eso permite tener una cierta distancia entre ellos, pero al mismo tiempo no deja de haber una sensación de contacto con la gente. Esto está sucediendo. A mí me parece que hablando en materia de política pública, sí se empiezan a visualizar otras actividades que por sí mismas eran cotidianas, pero que hoy se convierten en un referente para poder atender estas necesidades de socialización o por lo menos de alguna manera de atención a las personas en diversos ámbitos. Pongo el ejemplo de las mascotas porque esto lo estoy viendo en el día a día, incluso muchos gobiernos locales están considerando, insisto, crear espacios así exprofeso para que la gente se reúna y solamente platique el tiempo que le lleva caminar con su mascota, por ejemplo. Eso es algo que está sucediendo. Sin duda que se habla de un antes y un después, y yo creo que si hablamos de políticas que tienen que ver con el ocio, la recreación, la parte deportiva, la parte de turismo, la parte cultural, hay un cambio que me parece que se va a estar generando en el tipo de actividades y en el tipo de programas. Se cuestiona fuertemente si los programas que generaban masificación o reunión de personas en un solo momento, esto va a suceder. He estado revisando y platicando con gente del medio, insisto, de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Un cambio sustantivo que se está gestando es la temporalidad de los eventos, porque cuando se habla de programas de política pública, hay programas que son permanentes o programas que solamente son por temporada, el verano, el invierno, o programas por un evento conmemorativo determinado. Hoy lo que se está visualizando es un poco en una línea de tiempo, dosificar la participación de eventos o de actividades, considerando cuáles son las que tienen más afluencia, por ejemplo, los jóvenes, y entonces crear más posibilidades para poder no concentrar a tanta gente en un solo momento, sin que deje de haber actividades para ellos. Eso sí se está dando. Eso sí es una reflexión que se está generando, y lo que visualizamos es que la contingencia sanitaria llegó para modificar estas estructuras de participación en términos de dos variables, la temporalidad y el número de personas que estarían participando en ello. En ese sentido, sí hay cambio y sí se está gestando. La otra pregunta que tiene que ver de hasta dónde estas organizaciones realmente, como la ONU, como el Banco Interamericano, afectan el tipo de políticas que tenemos. Me parece que aquí hay dos miradas y también hay una determinación de la visión de nuestros gobiernos. Iberoamérica y América Latina, sin duda, siempre hemos sido un referente regional, aunque nosotros estemos un poco hasta arriba, pero no estamos ajenos a todo lo que sucede en toda la América.
sin duda que también el sabernos parte de esta estructura internacional globalizada, pues no podemos estar ajenos, aunque quisiéramos, pero no lo puede ser, a estos organismos. Incluso ahora en México, México tiene ahorita un gobierno muy peculiar. A diferencia de más de 70 años hacia atrás del gobierno federal en México, estamos con una visión de gobierno un poco más social, más abierta, más de izquierda. Y esto nos ha generado, por lo menos en nuestro país, un replanteamiento y una mirada de hasta dónde estamos sujetos o no a estos organismos cúpula internacionales. Hay una crítica fuerte en México con esto y evidentemente la nueva visión de gobierno determina un tipo de política, hablando de política pública, donde la gente más necesitada o la gente menos favorecida por gobiernos previos es a la que se le presta atención. Pero la crítica que se hace es que no puede el gobierno actual dejar de lado la mirada a los segmentos de la población que per se o por sí mismos siempre han sido los que participan actualmente. Y esto viene a colación porque la visión de nuestro gobierno con respecto a estos organismos es un poco de reserva, o sea, es un poco de reflexión y de verlos de frente, pero mantenerse un poco discreta la participación de hasta dónde se permite o no se permite que esto influya de manera directa. Me parece que en muchos de nuestros países siguen siendo un referente, sin duda que lo son. Cuando se habla de recreación y de ocio, también es que la visión de cada gobierno tiene impactos distintos de la manera en que se visualiza y se atiende, pero me parece que sí, sin duda, sí seguirá siendo un referente. Turismo, que lo he mencionado yo ahora, la parte de la OMT, lo que es la Organización Mundial de Turismo, que es otra agencia de Naciones Unidas, sí va marcando pauta en algunos lineamientos que los gobiernos siguen tomando en cuenta. Si se quiere seguir perteneciendo a esta estructura internacional de mirada general, tendría nuestra política pública que estar, si no al 100, porque tampoco es la intención, sí estar alineada y en congruencia con ellos. Sin duda que sí tendría que mantenerse. Y cuando hablamos un poco en esta última pregunta de cómo se percibe el desempeño de los estados para desarrollar política de ocio público y alianzas con organizaciones de la sociedad civil, Ricardo comentaba algo verdaderamente interesante cuando hablamos de gobernanza. La gobernanza, sin duda que en un esquema meramente teórico, si lo partimos de esta idea, pues hay un reconocimiento a la participación de todos aquellos que forman parte de la sociedad. La realidad es que esto se da de manera totalmente heterogénea. Hay poblaciones donde se visualiza una participación más activa que en gran medida, por lo menos en la experiencia de México, está muy anclado a los líderes, a los liderazgos. Y los líderes no me refiero a personas, me refiero a organizaciones que por sí mismas han generado históricamente una participación y una incidencia en lo que beneficia a su comunidad. Hay comunidades en México y grupos que han logrado mantener ese sentido identitario de sus miembros y que eso hace que les dé una fuerza ante las posibilidades que hace el gobierno para tomar decisiones en términos de saber qué sí es viable y qué no en ocio y recreación. Porque aquí también me parece que la recreación tampoco puede ser entendida como cualquier programa de activación física para todos, no. Algo que a veces se pierde de vista, pero que ahora por lo menos, no en todo México, pero en algunas partes se está considerando es los usos y costumbres, incluso en zonas urbanas. Los usos y costumbres en términos de cómo se organizan, dónde son los lugares naturales a donde se acude, el tipo de actividades acordes al pensamiento de esos grupos. De esta manera sí se va alineando el beneficio general, pero hay que llegar un poco a los liderazgos organizacionales locales para que la política realmente pueda ser una realidad. De otra manera, se queda en algo muy generalizado que no trae beneficio absolutamente a nadie. Pero a partir de que se reconocen estas diferencias y por tanto se permite que se participe, entonces sí hay beneficio. Esa es la experiencia que tenemos, por lo menos en México, y que sigue siendo ahorita vigente incluso. Muito obrigado, professora. Nós estamos caminhando para o encerramento da nossa mesa. Peço desculpa para os participantes que enviaram perguntas, mas que, infelizmente, devido ao tempo, não puderam ser colocadas aos palestrantes.
mas nós precisamos ser rigorosos com o tempo para não prejudicar as próximas atividades do evento. Nesse sentido, eu lembro, para convidar, convido novamente todo mundo que está nessa mesa para participação a partir das 13h30, horário do Brasil, dos grupos de trabalho, da apresentação dos trabalhos, e também da sessão de encerramento, que vai ocorrer às 15h30, no horário do Brasil. Agradeço novamente a participação dos 3 palestrantes, avalio já de início que essa mesa deu uma contribuição muito significativa para o debate sobre políticas públicas de lazer e ócio. Agradeço também a todos os congressistas e desejo uma boa tarde a todos.